Pero vayamos al Plan Integral de Seguridad para hablar sobre eso y otros asuntos que tienen que ver con el paro de transportistas, cómo protesta por la situación de criminalidad que no cede y que afecta singularmente a ese sector. Estamos en compañía del ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Bien, gracias. Bien, conversábamos fuera de cámaras sobre este Plan Integral de Seguridad y tú decías que tiene Son dos cosas. el problema de origen. Sí, el plan integral es lo que él prometió como una forma de hacer efectiva la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, que va hasta el 2030, que es un marco estratégico con temas estructurales, y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana baja un poco para poner en práctica ciertas acciones. Es distinto eso a lo que él ha estado conversando con los dirigentes de transportes, y en los acuerdos a los cuales han llegado es emitir el reglamento de la ley 32.490 que se aprobó con el paro anterior, y este reglamento se requiere para poder hacer efectiva el grupo de lucha contra la extorsión y el sicariato que junta al Ministerio Público, a la Policía, al Poder Judicial. Se requiere también otro decreto supremo, también lo han ofrecido, para efectos de crear este fondo de atención a las víctimas, digamos, de las extorsiones, me refiero a las empresas que han sufrido algún tipo de daño. Y luego hay una serie de medidas excepcionales, como se menciona en la norma, para hacer, digamos, efectiva la prevención, la operación y la parte operativa, es decir, para poder intervenir. ¿Cuál es el problema? Por favor. Que todo se sustenta en algo que se llama C5I. Esto suena raro, pero es un centro de comando, control, cómputo, cibernética, aunque en realidad es control, contacto con el ciudadano, inteligente. Eso que tenemos en los distritos, donde ves las cámaras, que tú puedes ver qué pasa en la ciudad, esos son C2, tienen comando y control, tienen solamente cámaras, C1, ¿bien? Un C5 inteligente supone una cosa muy grande, que articula bomberos, policías, ambulancias, integra todas las cámaras de una provincia, cuesta mucho dinero y requiere un proyecto de inversión pública. Por lo tanto, la ley que generó el Congreso y que aprobó Geri se sustenta toda la parte operativa, toda la parte la existencia de algo que no existe. De algo que no existe, que es ese 5I. Yo no sé si los transportistas se han dado cuenta de eso, porque van a reglamentar estos dos aspectos que tienen que hacer con el fondo y que tienen que hacer con el grupo, pero la parte central, que es aquella que va a permitir luchar contra la extorsión, se ha fundamentado... Se sostiene sobre columnas que no existen. Que no existen, es aire. Para que esto exista, que espero que exista, vamos, también hay que decir que ojalá contemos con un C5 inteligente, pero eso va a tomar 3 años. 3 años. 3 años. Mientras hace el proyecto de inversión pública... Tienes que tener una construcción, una infraestructura muy fuerte al nivel de un aeropuerto para que no se caiga con un terremoto, porque tienes que monitorear todas las emergencias, precisamente, no se puede caer, ¿no? Entonces, y además requiere de una serie de inversiones en electrónica, en inteligencia, en cómputo, en tecnología. Imagínate poder simplemente unificar todas las redes y meter la inteligencia artificial para poder modelar y tener una capacitación de gente, un equipamiento que a su vez permita distribuir, digamos, en la fantasía, los vehículos que no tiene la policía, las motos que no tiene la policía, ¿no? A lo largo de todo Lima y Callao, para hablar solamente de un sector. Olvídate de Trujillo, o sea, olvídate de Arequipa, olvídate de Piura, olvídate de Cusco, que son regiones que también tendría que tener su C5 inteligente, pero que no lo tienen. O sea, aquí se fundamenta toda la parte del ofrecimiento, de la solución al problema en esta ley 32.490 sobre algo que no existe. La protesta de los transportistas se supone que es un llamado de atención por la falta de reacción de ya esta administración, es decir, la que encabeza el señor Geri. Verosímilmente, ¿podría haber hecho algo esta administración desde que llegó hasta ahora para cambiar la situación? ¿Y qué ha dejado de hacer? Sí, a mi juicio sí hubiese podido hacer algo. Lo primero que ha tenido que hacer es tener una visión absolutamente, digamos, real realista, de lo que está pasando, ¿no es cierto? Claro. Y empezar por ahí.
¿no? Y no la ha dicho, No, porque ni más bien ha generado la expectativa la salida Sí. fue el estado de emergencia. Sí. Y el estado de emergencia, a ver, si hubiese leído los reportes del observatorio, por ejemplo, que producimos cada cierto tiempo, sabrá que la extorsión corre por aquí. No corre en la calle. Una moto no me persigue un WhatsApp. Sí. ¿Sí? Por lo pronto. Entonces, requieres de un tipo de enfoque absolutamente distinto. Ha tenido que invertir en tecnología, en Big Data, para empezar en las 70.000 denuncias acumuladas que tiene la policía. De arranque, ya en un mes o dos hay empresas privadas que lo hacen, universidades que también lo hacen. Y no, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Si hubiese ocurrido, sabrías cuáles son los teléfonos más frecuentes, de dónde se llama para extorsionar, los números, cuáles son, en fin. Y eso toda la deja de información. ocurrir por desidia, Por estoy dos, pidiéndote que por dos especules, aspectos, sí. por temas de inversión, de dinero, ¿no? De recursos me refiero a recursos financieros y a recursos humanos, Sí. ¿no? Y por supuesto por un tema de gestión, porque tienes que prepararte para poder enfrentar, digamos, creativa y tecnológicamente un encargo de ese tamaño. O sea, ha debido de crearse una suerte de fuerza de tarea con expertos en tecnología de algunas universidades de Lima para empezar y aliarse con el sector privado, sentarse en una mesa como esta, ¿no? Y traer al Para sector. empezar a tener resultados en cuánto tiempo, en meses. Bueno, en relativamente corto plazo, porque ya estarías tú justamente dimensionando, una vez que has metido toda esa información, la máquina te va a arrojar resultados de forma inmediata. Y ahora has podido calificar y clasificar los números donde salen, por ejemplo, las extorsiones. Y a dónde se ubican esos teléfonos, ¿no? Y a quiénes pertenecen. Y por otro lado, a qué sector financiero fueron los recursos de la extorsión. Entonces, y en esta mesa generar las normas para que facilitarle la vida al sector de telecomunicaciones y al sector financiero para que tengan esa información. Ahora ella ha tenido que empezar. Sí, el presidente Gerí, sumándose al paro de transportistas. Eso es porque el paro es contra el gobierno. Es como decir, ¿saben qué cosa? No Yo sé estoy qué en contra hacer. de mí mismo. Claro, estoy contra la realidad, más Sí. o menos es un poco... Y además, de alguna forma, también dejando sin piso, haciendo un poco mención a tu comentario, al primer ministro, ¿no? Que había justamente que manifestado... los malos transportistas y todo lo demás. Sí. Tampoco no fueron los comentarios más No, idóneos. ya, pero bueno, por lo menos tendrían que ser hagamos, compatibles, ¿no? al unísono, ¿no? Claro, sí, compatibles. Y hoy día veía yo a Gerí en esta suerte de carpa, ¿no? Hablando con los dirigentes, con los principales dirigentes, y uno ponía a pensar, ¿sabrán que realmente lo que está en esta norma no es inaplicable? Están pidiendo reglamentar estos dos pequeños aspectos que la verdad es que no van a servir. Porque además ese fondo para poder financiar a las empresas de transportes, ese fondo se crea con lo que tú incautas. Si no incautas nada, No no. incautas nada, no hay fondo. Claro. La información acerca de que los índices delictivos comienzan a descender en el Perú, algo que dijo a la CNN hace un par de días, ¿se corresponde con la realidad? De acuerdo a la información que tienen ustedes. A ver, lo que pasa, es decir, es interesante esto porque hay un indicador que se llama victimización, es decir, cuántas veces una persona es asaltada en el último año en una calle, ¿no? Esos niveles de victimización, según el INEI, porque yo no tengo otra forma de comprobarlo, nadie en el Perú la tiene, solamente la tiene el INEI, ha tenido una suerte de una ligera caída. Entonces, de haber estado en 30, en un tercio, digamos, casi un tercio de la población, a nivel promedio, hemos llegado ya a más o menos estar en torno a la cuarta parte, 25-26% de la población. Ya. ¿Bien? Pero eso no significa que otro tipo de delitos... Claro, eso no distingue tipo de delitos. ¿no? Sí, ha disminuido el hurto callejero, el hurto de carros, el hurto de casas. Pero la extorsión y el sicariato... Pero eso se ha volado y eso sí no lo miden. ¿No? Y eso es lo que está generando el gran clima de inseguridad. Y lo otro que no miden es la conexión entre esta criminalidad común, la de la calle, con la organizada. Y eso es una cosa que también estamos investigando en el informe que vamos a presentar a fines de enero. Ahí damos cuenta cómo en este segundo piso de la criminalidad organizada está siendo nutrida por la criminalidad común y accediendo a otro tipo de recursos de los ciudadanos, ¿no? Y, digamos, el presidente en particular, pero el gobierno en general, se ha comprometido de tiempo atrás en dar un balance de lo que ha sido hasta este momento su avance en la lucha contra el
no ha ocurrido, que yo recuerdo. No ha ocurrido. Entendemos que eso va a ser parte, entiendo yo, del diagnóstico previo cuando presente su plan. Porque el plan es una cosa, como te dije al principio, y esta norma, que es el compromiso con los transportistas, es otra, ¿no? Son dos cosas separadas. De manera que no parece que el escenario vaya a cambiar. No, porque en realidad el escenario más complicado, que es el tercer nivel, ya no criminalidad común y organizada, sino las economías criminales, donde la minería ilegal, creo que es un tema que vas a dar después, lo que tiene que hacer con el Reinfo y estos temas, es la que está financiando buena parte de la estructura criminal. Digamos, es como una suerte de pirámide invertida, en donde abajo, una economía que es gigantesca, pero que de abajo hacia arriba está generando una serie de negocios de contrabando de combustible, contrabando de dinamita, de nitrato de amonio para el ANFO, y en fin, y hay también cuerpos de seguridad, asesinos a sueldo, prostibares, trata de personas, trabajo forzoso. Entonces, todo eso se genera en esta economía criminal que va alimentando las economías, la criminalidad organizada, y que a su vez se nutre de la criminalidad común. Entonces, si tú no miras el espectro delincuencial de manera completa y compleja y no tienes una fuerza policial y fiscal que en lugar de pensar por compartimentos piensa de manera más articulada, entonces va a ser bien complicado que podamos enfrentar el crimen. ¿Han revisado ustedes someramente los planes de gobierno de quienes postulan a la presidencia? Sí. ¿Y han encontrado en algún caso planteamientos que aludan a esa? En ningún caso, no hay una visión integral. Sí, hemos encontrado desde un plan de seguridad para la seguridad ciudadana, de uno de los que va adelante en las encuestas, de apenas párrafo y medio. O sea, ese nivel de problema. A mí me aterra, pero digo, pero estos son uno de los que van a pelearla con un párrafo y medio. Y hemos encontrado otros planes de gobierno donde sí plantean el problema y un poco las soluciones. Hay un poco de todo. Pero hay una serie de aspectos donde no se ven temas relacionados, por ejemplo, con corrupción, con reforma policial, reforma de la justicia. O sea, no hay una visión en los planes de gobierno de una división de, digamos, lo básico, ¿no? Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. No son cosas que yo tengo que acometer para tener resultados en 5 años, el día 1, para tener resultados en 5 años. Esa perspectiva, digamos, longitudinal, no hay. No existe. Está ni uno, todo pensado en el, efectivismo. Sí, para ver qué cosa digo para que la población vote por mí. Claro. Entonces ahí están las propuestas altisonantes. Ya que y también una vez en el poder, qué cosa se hace para que al día siguiente la popularidad se sostenga. Porque tú tienes que arrancar, tú arrancas con algo que ya, o sea, es que no llega un gobierno y se crea todo nuevo. Tú vas a trabajar con la misma policía que hay ahora, con los mismos problemas de corrupción, con los mismos problemas de gestión que hay en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Entonces, si tú no tienes a su vez una idea bastante profunda, ni siquiera aproximada, profunda, de cómo vas a cometer los principales inconvenientes de estas tres fuerzas, por mencionar algunas, y penales la otra, entonces, bueno, van a tener problemas para eso, ¿no? Finalmente, ¿qué opinión tiene de la decisión de la policía de comprar un avión de los Emiratos Árabes fuera de uso para funciones? Me imagino que hay funciones a las cuales dedicar un avión así, eso ya está pero en la prioridad de las inversiones, de los gastos. A ver, eso se inicia con Santibáñez, ¿no? O inclusive desde antes de la época de Morán había la compra de un avión, sí. ¿No? Hay lobby, obviamente, empresarial que está metido en esto, pero finalmente creo que durante Santibáñez se concreta este cambio a un avión que ya no produce, porque esto está en Ucrania, y Aeroflot en Ucrania ya no produce otros aviones, lo han comprado en Emiratos Árabes. Entonces, ya creo que la Contraloría ha dado la orientación, ¿no? O sea, la Contraloría dice, digamos, de manera casi directa, aquí hay corrupción de por medio. Pues estamos comprando un avión que no sirve, que no tiene repuestos, que está hiper sobrevalorado, y eso lo que me sorprende es que el ministro Tiburcio no haya cancelado la operación. Porque tiene un informe de Contraloría que lo respalda, ¿no? Imaginemos que no hubiese estos problemas, que fuese una compra adecuada, que el precio, que hubiese repuestos, pero en la lista de prioridades de la Policía Nacional, un gasto de esas dimensiones
para los propósitos que podría servir el avión se justifica, o hay para esa misma cantidad de dinero se podría imaginar otros usos? A ver, antes? hemos tenido mucha plata digamos, sin ejecutar. ¿Ah? Sin ejecutar. ¿No? Entonces, tú tienes, digamos, dos campos gruesos, si quieres, ¿no? Orden interno, seguridad y orden público. Y para orden público, este avión sí es necesario. Ajá. ¿No? Porque tú tienes que trasladar tropas, tienes que trasladar policías, es necesario. Es importante. Sí. Muy bien, muchas gracias al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, por acompañarnos esta noche aquí en Como siempre, un Portada. gusto. Igualmente. Vamos a ir a una pausa y volvemos.